La semana pasada hemos empezado con capítulo 1. Nuestro tema que estamos tratando en el libro de Corintios es cómo tener el mismo sentir de Cristo. Y observen conmigo el capítulo 1, el versículo 10. Pablo da la clave de todo lo que es el libro. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que dice acá, que estéis ¿qué? Perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Esta es la clave de todo el libro de Primera de Corintios, que nosotros podamos estar perfectamente unidos como iglesia, todos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que el tema es cómo tener el mismo sentir de Cristo. Esta noche vamos a concentrarnos en el capítulo 2, así que vamos a leer este capítulo para poder entender lo que Dios quiere decirnos. Así que si todos tienen abiertos sus Biblias, por favor, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, leemos los versículos 1 al 16. Y como siempre lo hacemos, yo leo un versículo, este lado mi izquierdo, después el lado del centro y este lado mi derecho, un versículo cada uno, leyendo en unidad. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las cosas que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oremos. Señor Dios y Padre, queremos darte gracias en esta noche muy especial por el Espíritu Santo que nos has dado, porque a través de él, Señor, podemos entender quién eres tú, cómo eres, tu obra y lo que tú haces, Señor, en toda la tierra. En todo el universo tu nombre es glorificado y la única forma de conocerte más es a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso, Señor, en esta noche queremos pedirte que a través de tu Espíritu nos enseñes tu palabra y que tu palabra penetre en nuestros corazones y produzca el cambio que necesita producir en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo tener el mismo sentir de Cristo? El tema que el apóstol Pablo trata en el libro de Corintios es de hacernos entender quiénes somos nosotros en Cristo. Cuando nosotros aprendemos a conocer quiénes somos en Cristo, entonces vamos a poder entender el propósito por lo cual Dios nos tiene en esta tierra. Dios nos ha salvado con el firme propósito de poder servirle, de poder conocerle, de poder exaltarle, de poder alabarle, de poder adorarle. Pero si nosotros no entendemos quiénes somos en Cristo, siempre vamos a luchar con nuestra propia sabiduría o nuestra propia fallas que nosotros tenemos y nos van a mantener ignorante en cuanto a Dios y lo que Él tiene para nosotros. Pablo dice una frase muy importante aquí. ¿Cómo termina el versículo 16? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Te diste cuenta de eso, lo que acabas de leer? Tú tienes la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo. ¿Nos sorprende? Sí. Porque muchas veces no estamos conscientes de lo que somos nosotros en Cristo. El apóstol lo dice bien claro, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, si Dios nos pide para estar perfectamente unidos en un mismo sentir,
y en un mismo parecer es porque nos ha dado de antemano la mente de Cristo. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo entender. A veces, cuando nosotros hablamos del hombre, nosotros a veces usamos el hombre es tripartito. Es cuerpo, alma y espíritu. Algunas personas mezclan el alma y el espíritu y dicen el hombre es cuerpo y alma solamente. Y algunas personas interpretan el espíritu como una energía o como la respiración del hombre. O su aliento. Pero en esta noche, en este texto, Pablo va a hablar en cuanto al espíritu y dice, nadie conoce lo que hay dentro de uno sino el espíritu de uno mismo. Ahora, ¿el aliento puede discernir? ¿Una energía puede discernir? No, entonces, ¿el espíritu qué es entonces? Porque el espíritu es el que me conoce a mí. Mi propio espíritu me conoce. Tu espíritu te conoce. Pablo va a hablar de 3 clases de espíritu en esta noche. El espíritu de nosotros, el espíritu de este mundo y el espíritu de Dios. Ahora, vamos a poner todas estas cosas juntos. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo fue a los Corintios con un solo propósito, de predicar ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. Y él lo quiso hacer de la forma más sencilla. No era que Pablo no era un hombre inteligente, pues él dice bien claro, fue algo a propósito. Él sabía muy bien dónde iba. Él sabía quiénes eran los corintios. Él sabía que los corintios tenían mucha influencia de los griegos y que ellos querían escuchar palabras de excelencias para poder convencerlos de algún tema. Pero aquí Pablo dice, yo no fui con palabras de excelencia o palabras de sabiduría. Simplemente prediqué ¿a quién? A Cristo y al este crucificado, el Cristo crucificado. Y ese fue el mensaje de Pablo. En el libro de Hechos nos dice que algunos creyeron. Y aquí ya vemos que había una iglesia y Pablo está escribiendo a esta iglesia 2 cartas para poder corregir, para poder ayudarles a entender de que la vida cristiana no se debe llevar a base de la sabiduría humana o por medio de conceptos o filosofías de vida, sino, ¿cómo dice él? Sino en el poder de Dios. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que mantener el Evangelio simple para que las personas puedan entender. Si nosotros vamos a usar palabras de excelencia o palabras de sabiduría, a veces complicamos el Evangelio. A veces torcemos el Evangelio a través de nuestras palabras. Tenemos que mantenerlo simple. El Evangelio es el Cristo, ¿qué? Crucificado. ¿Qué es el Evangelio? El Cristo crucificado. ¿Por qué el Cristo fue crucificado? ¿Por qué? ¿No lo saben ustedes? Sí. ¿Por qué fue crucificado el Cristo? Por nuestros pecados. Tú y yo hemos pecado. Tú y yo estábamos condenados, sin esperanza, sin Dios en este mundo, sin ninguna posibilidad de poder salvarnos a nosotros mismos. Y un día Dios envió a Cristo a este mundo. Y este Cristo fue crucificado en tu lugar y en mi lugar por nuestros pecados. Y allí en ese cruz murió por nosotros.
Y al tercer día, ¿qué? Resucitó de la muerte para darnos perdón de pecados, vida eterna. Ese es el Evangelio. Y Dios dice que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Si tú crees en Cristo Jesús, si crees en el Cristo que fue crucificado por ti, tendrás vida eterna en el momento de creer. Y Pablo dice, mantuve el Evangelio sencilla. Lo mantuve de tal forma que todos podían entender. Pablo no fue desde el principio con ellos a explicarle con excelencia de palabras, porque eso es lo que ellos querían. Y él tenía un propósito y dice, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, al mismo tiempo que él se mantuvo simple, él dice, en ningún momento él no habló con poder. Él tuvo manifestación de poder. Versículo 4. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Habló por medio del Espíritu de Dios. Ahora, en este capítulo 2, la palabra Espíritu de Dios o Espíritu de sabiduría se menciona en diferentes formas. Y cada vez que veas, subráyalo y pregúntate qué es lo que enseña en la Escritura acerca del Espíritu de Dios. Si hay una doctrina que está menos enseñada en las iglesias hoy, es la doctrina del Espíritu Santo. A veces no nos gusta hablar del Espíritu Santo por miedo de que las personas nos confunden con el carismatismo. Pero acá Pablo habla de demostración del poder del Espíritu Santo. Cuando uno predica el Evangelio, uno tiene que estar lleno del Espíritu de Dios. Uno tiene que estar lleno de la palabra de Dios, del poder del Espíritu de Dios, para poder llegar con la palabra de Dios a las personas. Si nosotros vamos a tratar de predicar el Evangelio en sabiduría humana, con nuestras propias palabras, con nuestros propios métodos, siempre vamos a traer confusión. Los fariseos hacían eso. Querían presentar la palabra de Dios con mucha palabra de sabiduría para convencer a las personas para llegar a ser parte de su grupo. Y Jesucristo, ¿qué les dijo a ellos? Ustedes lo hacen ¿qué? Doblemente hijos del infierno. Así que tenemos que entender que es el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, que va a manifestar el Evangelio a las personas. Sin el Espíritu de Dios no podemos convencer a nadie. Es el Espíritu de Dios que convence de pecado, de juicio y de ¿qué más? De justicia. Entonces necesitamos del Espíritu de Dios para poder predicar el Evangelio. Y cada vez que predicamos el Evangelio tenemos que hacerlo bajo su poder, bajo su manifestación. Y Dios es el que va a hacer la obra de convencer a las personas y de salvar a las personas por medio del mensajero o usando el mensajero que eres tú y yo para poder compartir el Evangelio de Cristo. Sin embargo, dice él, versículo 6, sin embargo, ¿qué? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Entonces, en otras palabras, Pablo dice, las cosas espirituales, cuando nosotros estamos hablando a los incrédulos, mantengámonos con el Evangelio, porque eso es lo que ellos necesitan. Pero la sabiduría de Dios tenemos que predicar a los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Y en el libro de Hebreos, el libro de Hebreos dicen, yo no pude enseñarle cosas sublimes de Dios. ¿Por qué? Porque todavía no erais ¿qué? Maduros. Entonces,
podemos pasar toda nuestra vida cristiana siendo ¿qué? Inmaduros espiritualmente. Hoy día hemos leído versículo 14, que dice ahí, pero ¿qué? El hombre natural. Versículo 15, en cambio ¿qué? El espiritual. Hoy día vamos a tocar estos dos y vamos a tratar de explicar un poquito. Y en el capítulo 3, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a ¿qué? Carnales. Entonces está hablando de tres clases de personas. La próxima semana vamos a tratar el hombre carnal, ¿no? Y vamos a contestar algunas preguntas. ¿Existe o no existe el hombre carnal? ¿No? Porque parece que hay un dilema, una discusión grande hoy en día por la televisión, por la radio, de que sí existe, otros afirman que no existe. Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia, pero lo voy a tratar el próximo domingo en la mañana. Así que si no vas a venir, lo siento, puedes comprar el CD que arriba ahí están grabando. Pero en esta noche vamos a hablar del hombre natural y el hombre espiritual. Y yo creo que Pablo tiene algo muy interesante que enseñarnos en esto. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. ¿Quiénes son los que alcanzan madurez? ¿El hombre natural o el hombre espiritual? El espiritual. ¿Quiénes son los espirituales? Todos aquellos que han creído en Cristo como su Salvador. ¿Por qué le llamamos espiritual? Porque mora el Espíritu de Dios dentro de nosotros. En el momento que tú has creído en Cristo, el Espíritu de Dios vino a hacer habitación en ti, vino a morar en ti y en mí. Yo desde el día que yo confié en Cristo, Dios me ha dado su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en mí, está en ti, hasta el día que nos encontremos en la presencia de Dios. Sea que tú mueras y te vas al cielo, o viene el Señor Jesús y nos presenta ante el Padre, hasta allí está el Espíritu Santo conmigo. Una vez que Él me presenta delante del Padre, terminó su morada en mí, terminó su presencia en mi vida. Así que nosotros tenemos el Espíritu Santo como promesa. Esa es la promesa del Padre para ti, el mismo Espíritu de Dios. Y yo quiero que entiendas esto, es el mismo Espíritu de Dios que vino a morar en ti y en mí desde el momento que hemos creído en Cristo Jesús. Por eso nosotros empezamos a tener vida espiritual. Pablo dice en Romanos, el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Si el Espíritu de Dios no está dando testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, entonces no lo eres. Porque el Espíritu Santo es el que da testimonio. El Espíritu Santo es el que te convence de que eres hijo de Dios, hija de Dios. Pero si tú has creído en Cristo y has depositado tu fe en el sacrificio que Él ha hecho por ti, entonces desde ese día el Espíritu de Dios vino a morar en ti. Así que nosotros somos espirituales. Pero cuando una persona empieza con la vida espiritual, tiene que continuar. En ningún momento la Biblia presenta a un creyente espiritual como un creyente estancado. ¿Estamos? No lo presenta como una persona estancada. El espiritual continuamente está creciendo. Porque esa es la meta del Espíritu Santo en nuestra vida. Para eso Dios lo puso allí. El Espíritu Santo tiene un ministerio grande en nuestra vida y es de enseñarnos. ¿Cuántos son padres acá? Levanten sus manos. ¿Cuándo termina tu enseñanza en la vida de tus hijos? Nunca. Si tú llegaste a la edad de 90 y pico y tu hijo tiene 70 y pico, todavía le estás enseñando.
porque nunca termina la enseñanza. Así que nosotros tenemos que estar continuamente bajo la enseñanza del Espíritu de Dios. Eso es, digamos, lo normal en un creyente espiritual. Se supone que el cristiano debe crecer espiritualmente. Por eso Pablo dice acá, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos que sabiduría, ¿de qué? Versículo 7, mas hablamos que sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado ¿a quién? Al Señor de gloria. Tremendo lo que el apóstol dice acá, ¿no? ¿Quiénes son los príncipes que él habla acá? Los príncipes de este siglo. Está hablando de los poderes diabólicos. Todos estos demonios, Satanás y todo, dice, si hubieran sabido el misterio de Dios, nunca ellos hubieran motivado, insinuado, incitado a crucificar al Señor de gloria. Porque lo que ellos no sabían de que a través de la resurrección ellos iban a ser ¿qué? Expuestos públicamente, destruidos públicamente, y ya perdieron el poder sobre los creyentes. No sabían eso. Pueden clamar, sí, crucifícalo, crucifícalo. Y el diablo estaba allí detrás de la multitud, motivándolos a crucificar. Después, como que se dio cuenta, motivó, baja de la cruz y creeremos, ya no es necesario que mueras. Pero cuando Cristo resucitó, ese fue su derrota final. Satanás no tiene ningún poder. Los príncipes de este siglo no tienen ninguna garra sobre ti como creyente, porque ¿sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Y muchas veces somos ignorantes a esto. No nos damos cuenta quiénes somos nosotros en Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Y porque el Espíritu de Dios vive en mí, Satanás no me puede tocar en nada. Puede zapatear, puede patalear, puede hacer lo que quiera, pero no me puede tocar, porque el Espíritu de Dios mora en mí. Y mientras yo voy creciendo y madurando, voy teniendo ese conocimiento del mismo Espíritu de Dios. Y el diablo, ni con todos sus príncipes, no nos pueden hacer nada. ¿Significa que no va a luchar? Sí va a luchar. ¿Significa que no va a atacar? Sí va a atacar. ¿Significa que no va a influenciar? Sí va a influenciar. Pero no nos puede tocar. No nos puede agarrar en sus manos nuevamente. A no ser que tú se lo permitas. Y esto viene muchas veces por la ignorancia que hay en nosotros. Porque no entendemos quiénes somos en Cristo. Si nosotros entendemos que somos nueva criatura y que Dios ha puesto su Espíritu dentro de nosotros, entonces nunca más vamos a ponernos nuevamente bajo el yugo de Satanás, bajo el yugo de esclavitud. Por eso decimos, un creyente que está en sus 5 cabales, no puede ser de que esa persona vaya y peque voluntariamente. No puede ser. Es que estamos jugando con el pecado y empezamos de a poquito, de a poquito, de a poquito, y cayó en pecado. No cayó, pecó. Conscientemente, voluntariamente, deliberadamente. Porque habiendo conocido la verdad, aún así continuó practicando el pecado hasta que Satanás lo venció.
Pero si nosotros entendemos que hemos sido liberados del poder de Satanás, del poder del pecado, para que nunca más el pecado se enseñoree más de nosotros, y tenemos el espíritu de poder de Dios dentro de nosotros, y andamos en ello, crezcamos en ello, maduramos en ello, entonces no vamos a dar ocasión al pecado. ¿Entendemos? ¿Me entienden o no me entienden? ¿Sí? Entonces necesitamos entender cuán importante es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Porque es Él quien me va a librar, me va a enseñar el camino bueno a seguir, el camino correcto, las decisiones correctas. Él me va a motivar a tomar decisiones que van a agradar a Dios. Y está hablando en continuo crecimiento, los que han alcanzado. Nadie alcanza el éxito sin un proceso. Entonces no voy a alcanzar, no es porque ahorita acepté a Cristo, ya soy maduro. No, tenemos un proceso que caminar con el Espíritu de Dios hasta llegar a la madurez completa en Cristo. Pablo dice, hasta que todos lleguen a un pleno conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios. Esa es madurez. ¿Conoces quién es Cristo? ¿Lo conoces totalmente? Arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás. ¿Conoces quién es Cristo? ¿Conoces su amor? Como creyente estoy hablando. ¿Conocemos cuán grande es el amor de Dios? ¿Conoces la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo? ¿Conoces el obrar de Cristo? ¿Ya alcanzaste ese conocimiento? Esa es la sabiduría oculta de Dios, para ti y para mí. A veces nuestras conversaciones llegan a ser tan rutinario y hablamos más del fútbol, más de cosas cotidianas, del trabajo. Y Pablo dice, cuando estamos entre hermanos tenemos que hablar palabras de sabiduría. La sabiduría de Dios. Y observe bien lo que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, antes de los siglos, para nuestra gloria. Dios tenía ya todo predestinado para nosotros. Esa palabra predestinación es la palabra en su sabiduría ya lo ha planeado. Hasta el conocimiento de Dios ha sido predestinado. Entonces, si vamos a hablar de la predestinación, tenemos que hablar en su plenitud. Dios ha predestinado la forma en que nosotros vamos a crecer espiritualmente. ¿Cómo vas a crecer? Ya está planeado por Dios. Simplemente tienes que dejarte ser guiado por el Espíritu de Dios. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, ¿qué está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ¿a qué? Preparado para los que le aman. Mencióname otro versículo que habla de esa palabra preparado. ¿Se acuerdan? ¿Viene a su mente un versículo? A ver, rapidito. Efesios 2:10. Las cuales, las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Son cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres. Son esas cosas que Dios ha preparado de antemano para ti. Y mientras vas creciendo en madurez, mientras vas creciendo espiritualmente, mientras vas dejando que tu vida sea guiado por el Espíritu de Dios, vas conociéndolo, te los va a manifestar para tu gloria, dice. Porque Dios quiere glorificarte, Dios quiere que lleves una vida de gloria aquí en la tierra, en presencia de Él, en presencia de las personas. Esa es la meta de Dios para ti, para mí. Pero ahora, todo depende con qué clase de espíritu nos manejamos. Si voy a dejar que el Espíritu de Dios me maneje o el espíritu de este mundo.
Pero la sabiduría humana no me va a llevar a la gloria de Cristo, porque es contraria. Versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por quién? ¿Por quién? Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuáles son las buenas obras que Dios tiene preparado para mí? ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Por el Espíritu. ¿Cómo voy a saber yo las buenas obras? Por el Espíritu. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿A quién tienes que preguntar? ¿A quién tienes que preguntar? Según este versículo, ¿a quién tienes que preguntar? Al Espíritu de Dios. ¿No es cierto? Por eso dije, a veces tenemos miedo de hablar del Espíritu. Hablen tranquilo, no les va a hacer nada. El Espíritu de Dios está a nuestra disposición. Está para enseñarnos. Está para revelarnos ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Es malo hablar con el Espíritu de Dios? No. El Espíritu es Dios. ¿No es cierto? A veces nosotros confundimos las cosas. El Espíritu es un espíritu nomás que está flotando ahí en el aire. No, el Espíritu es Dios, es una persona. Y puedo hablar con Él. En ninguna parte de la Biblia no dice que no debemos hablar con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habla con nosotros. Entonces nosotros no podemos permanecer mudos. ¿Quién escribió la Biblia? A ver, ¿quién escribió la Biblia? El Espíritu de Dios. Entonces Él fue el que habló estas cosas, estas palabras. Entonces Él quiere enseñarnos, Él quiere revelarnos la voluntad de Dios. Por eso dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios va a usar el Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo, nos va a revelar las cosas que Él quiere que nosotros sepamos. Ahora observe lo que dice acá en el versículo 10, la segunda parte. ¿Qué dice? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ahora, respóndeme esta pregunta. ¿Podemos llegar a conocer a Dios profundamente? ¿Sí o no? Por el Espíritu. Porque el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Y Él nos va a revelar. Dios nos va a revelar su profundidad por el Espíritu. Entonces nosotros decimos, tenemos que ser tanta espiritualidad. No, tenemos que caminar con Él. Tenemos que depender de Él. Y mientras más nuestra dependencia está en Él, Él nos va a revelar las profundidades de Dios. ¿Vieron? Está a nuestra disposición. El Espíritu de Dios que está dentro de nosotros es para nuestra gloria. Podemos conocer a Dios. Podemos saber quién es Dios. Podemos saber cómo es Él. Podemos saber cómo obra si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Ahora la pregunta es, ¿siempre nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios? No. Ahí fallamos. Por eso no llegamos a conocer a Dios. Por eso quedamos pequeñitos espiritualmente. Por eso quedamos ignorantes espiritualmente. Por eso quedamos siempre, como dice Pablo o el escritor a los hebreos, en los rudimentos. En lo que es la salvación, en lo que es el bautismo, en lo que es la fe. Esas son nuestras conversaciones. Y el escritor de Hebreos dice, hermanos, ya es tiempo que avancemos a cosas más profundas. Ya es tiempo que nos levantemos de estos rudimentos básicos de la vida y empezar a pensar más quién es Dios, cómo obra y cómo Él quiere glorificarme aquí en la tierra. La iglesia de Corinto falló en entender eso. Y ellos buscaban la sabiduría del mundo, la sabiduría del espíritu que obra en este mundo.
Y por eso ellos se han entregado a todo lo que vamos a ver más adelante. Empezamos a ver que ellos empezaron con divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, yo de Cristo. Divisiones, pleitos, murmuraciones. Y si se van a dar cuenta, si se dan cuenta, todo lo que pasó en la iglesia de Corinto es lo mismo que se repite hoy en día en las iglesias. ¿Por qué? Porque hemos puesto el Espíritu de Dios a un lado. Y en vez de invitarle a mostrarnos, a revelarnos las profundidades de Dios. Dice, el Espíritu todo lo escudriña. El Espíritu escudriña tu vida, mi vida. No hay nada que nosotros podemos esconder de Dios. Salmo 139 que dice, ¿a dónde me iré? Me huiré de tu presencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? No puedo. Si voy a los cielos, allí estás. Si voy a lo profundo del mar, allí estás. Si voy a tomar las alas del alba y voy a volar y voy a esconderme más allá del océano, allí estás. Si voy a decir, bueno, voy a esperar lo más oscuro de la noche para esconder, dice, aún la noche resplandece como luz. No hay ningún lugar donde podemos escondernos de Dios. ¿Y sabes qué? No hay ningún pensamiento que puedes esconder de la sabiduría de Dios o del Espíritu de Dios. El Espíritu todo lo escudriña. El Salmo dice, aún la palabra está en mi boca, he aquí, tú lo sabes todo. Entonces, ni bien llega el pensamiento, antes que el pensamiento llegó a nuestra mente, ya Dios sabía que ibas a pensar eso. Dios es tremendo. Entonces nosotros no podemos bajarle a Dios de su trono y meterle a Dios en nuestro cuadrado que somos. Dios es mucho más que nuestro cuadrado. Dios es sublime, es soberano. Y Él está sentado en su trono y nadie lo puede destronar. Ni ningún pensamiento o filosofía humana puede bajarle a Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién te conoce mejor que todos? Tú mismo. A veces las personas dicen, tal persona fulano es una muy buena persona. ¿No? Es tremendo, hace muy buenas cosas. Y nosotros sabemos muy dentro de nosotros, si supiera quién soy yo realmente. ¿No? ¿Por qué? Porque nosotros conocemos. El Espíritu nos da testimonio y dice, tú eres malo, ¿no? Tú eres corrupto. Tú eres, ¿qué? Envidiosa. Tú eres, ¿qué? Orgullosa. Tú eres, ¿qué? Ladrón. Tú eres esto. Ese eres tú verdaderamente. Y siempre nosotros estamos, ¿qué? Presentando, proyectando una pantalla de qué somos o qué queremos que las personas piensen de nosotros. Pero no podemos proyectar ninguna pantalla delante de Dios porque el Espíritu todo lo escudriña. Quizás tú me estás viendo ahí con tus ojos y dices, ay, me tiene cansado ese hombre. El Espíritu ya sabe eso. Ay. No. Entonces, nada podemos esconder. Si el Espíritu mío proyecta lo que soy realmente, la gente se asusta. ¿No es cierto? ¿Qué así es el pastor? Yo pensé que era el hombre santo de Dios. No, no es santo. Entonces, así tampoco, ¿qué dice? Nadie que conoció las cosas de Dios, sino ¿quién? El Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu de Dios conoce ¿qué? Todas las cosas de Dios. A Dios le pareció bien poner su Espíritu ¿dónde? Dentro del creyente. Entonces, ¿qué puso Dios dentro de nosotros? ¿Qué puso? Sí, puso su Espíritu, pero el Espíritu ¿qué hace? El Espíritu conoce todas las cosas de Dios. Entonces Dios pone su Espíritu dentro de nosotros. ¿Qué puso dentro de nosotros?
todo el conocimiento de Dios. Ahora la pregunta es, ¿conoces a Dios totalmente? Si dices no, entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no llegas a ese conocimiento? ¿Por qué yo no llego a ese conocimiento? Porque fallamos. Ignoramos esta verdad. Por eso Dios ha puesto su Espíritu dentro de nosotros. Para glorificar a Cristo, para glorificar a Dios dentro de nuestra vida, para que nuestra vida pueda ser de gloria para nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu ningún momento está buscando, Pablo no lo presenta como alguien que va buscando su propia conveniencia. Siempre está relacionado con la gloria de Dios. Jesucristo dijo, Él va a venir y va a tomar de lo mío y os lo hará saber. Entonces, no solamente vamos a conocer a Dios como Padre, sino vamos a conocer a Dios como Hijo. Y mientras conocemos a Dios como Padre y como Hijo, vamos a conocer Dios como Espíritu. Entonces, toda la plenitud de Dios está a tu disposición, está a mi disposición, por medio del Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ahora, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido, ¿qué? El espíritu del mundo. Eso lo hemos heredado, ¿no es cierto? Nacemos con el espíritu del mundo que nos engaña, que nos enseña mal, que es anti Dios. Ningún creyente va a hablar mal de Dios. Ningún creyente va a hablar mal de la obra de Dios. Porque si conociéramos a Dios, si los demonios hubieran conocido a Dios, nunca lo hubieran crucificado. Si nosotros hubiéramos conocido a Dios, nunca aceptaríamos barbaridades que se enseñan hoy día en contra de Dios. Nuestra ignorancia a la palabra de Dios nos lleva a aceptar doctrinas anti Dios. Por ejemplo, la evolución. Que el hombre desciende del mono. Que Dios no creó el mundo verdaderamente en 6 días. Que todas estas cosas son mitología. Que el libro de Génesis es una mitología. Que Dios, el Espíritu de Dios es una energía, no es una persona verdadera. Todas estas barbaridades que los demonios y Satanás están usando para entorpecer nuestro caminar con Dios, para anularnos, para opacarnos. Y como no estamos conscientes de lo que es el Espíritu de Dios y su obra dentro de nosotros y el propósito por lo cual Dios lo ha puesto dentro de nosotros, empezamos a creer. A veces aceptamos cosas que nos convienen, ¿no es cierto? Por ejemplo, sabemos que cuando el pueblo de Dios se reúne en la iglesia es para adorar a Dios, para alabar a Dios, para tener comunión. Pablo dice que ese es nuestro culto racional, es lo normal, lo mínimo que podemos hacer. Pero Satanás viene en nuestra mente y el espíritu de este mundo viene y dice, pero ¿por qué tienes que ir a la iglesia? Tú puedes adorar a Dios en tu casa. ¿Dónde en la Biblia dice que tienes que ir a la iglesia? ¿Dónde en la Biblia dice que no puedes fumar un poquito? ¿Dónde en la Biblia dice que no puedes tomar un vasito chiquitito así de vino? ¿Dónde? A ver, que el pastor te muestre. Y empieza a meter dentro de nosotros que en la iglesia hay legalismo. El espíritu de este mundo empieza a enseñarnos doctrinas anti Dios y nos hace pensar mal de Dios. La revelación de Dios viene por el Espíritu de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu. Dios nos va a revelar quién es Él, cómo obra Él, por medio de su Espíritu.
Él ha escogido hacerlo así y nadie lo puede cambiar. Lo ha dejado escrito en su palabra para ti y para mí, para que cuando dependamos de la interpretación del Espíritu de Dios, Él nos va a revelar a través de su palabra cómo es Dios. Entonces, que algunas personas dicen, anoche yo vi a Cristo. Yo estaba caminando por el bosque y vi una luz blanca y Cristo me habló. Interesante, suena bonito, pero no es verdad. Porque dice que Cristo habla por su palabra. Él ha escogido hablar por la Biblia. Y tenemos que creerle. Tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Pero pastor, yo sí he visto a Cristo. Cristo me habló, estuvo presente a mí. Descríbeme su cara, ¿cómo era? Si lo has visto, si tú me ves a mí, alguien te pregunta, ¿cómo es el pastor? Es negro, es feo, y todo el mundo dice cómo es el pastor. Entonces describen a Cristo. No pueden, porque siempre tienen una imagen de las fotos que nos han proyectado. Ese es el Cristo que pensamos que es. Cristo tiene que ser adorado por lo que Él es en su palabra, por su Espíritu. Versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu, ¿cuál Espíritu? Que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Dios nos ha concedido el Espíritu. Dios nos ha dado la salvación. Dios nos ha dado el perdón. Dios nos ha dado el amor. Dios nos ha dado la paz, el gozo, la alegría, la mansedumbre. Dios nos ha dado su espíritu de control dentro de nosotros. Si una persona vive odiando, un creyente vive odiando, entonces no está siendo guiado por el espíritu que proviene de Dios, sino el espíritu de este mundo. ¿Vieron cómo nos engañan los espíritus? Estos espíritus del mundo vienen con una enseñanza anti Dios. Y la enseñanza anti Dios es esto: tú tienes derecho de odiar a las personas por lo que te hicieron. Mientras que el espíritu que proviene de Dios, ¿qué nos enseña? Perdonar. Perdonar y amar a tu ofensor. ¿Ah? Ese es el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, ¿cómo puede hacer eso? Porque Dios es así. Cuando Jesús fue a la cruz por ti, le dieron del alma, le bofetearon, le escupieron, le maldijeron. ¿Qué dice Pedro? Él no respondió con maldición, porque lo hizo por amor a ti. Y después abajo dice, y esto lo hizo para dejarnos, ¿qué? Ejemplo a seguir. A eso nos guía el Espíritu de Dios. Nos cambia la vida radicalmente. El Espíritu de Dios nos va a guiar a caminar como Cristo, a tener el mismo sentir. Por eso el tema de Corintios es cómo tener el mismo sentir de Cristo. Y vamos a poder hacerlo a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios va a cambiar las filosofías que el espíritu del mundo ha colocado dentro de nuestro corazón. Por eso digo que son filosofías anti Dios. Y puedo seguir mencionando, pero el tiempo nos gana. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Porque el Espíritu va acomodando ¿qué? Lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu va a combinar pensamientos espirituales con palabras espirituales. Él va a traer pensamientos espirituales y te va a dar su palabra, la palabra de Dios,
para apoyar, para fortalecer esos pensamientos. Por eso dice lo espiritual a lo espiritual. Las cosas del espíritu basadas en la palabra de Dios. Ahora hace el contraste. ¿Qué dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender porque se han de discernir ¿qué? Espiritualmente. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se deben discernir espiritualmente. Por eso no podemos hablar estas palabras de sabiduría al hombre natural. ¿Por qué? Porque para él son locura. Imagínense que yo paro en el paradero 4 y empiezo a predicar este mensaje. ¿Quién me va a entender? Pero los hablo acá porque entiendo que ustedes han creído en Cristo y son espirituales y necesitamos avanzar hacia adelante. Pablo dice el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Es la persona sin Cristo. El hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, no puede percibir, no acepta las cosas que vienen del Espíritu porque no los puede entender. Para él es locura. ¿Cómo es que si una persona me ofende yo lo tengo que amar? ¿Está loco tú? ¿No? Así decimos. Ese es el hombre natural. ¡Oh, está loco! Le falta cuerda, le falta tornillo a ese pastor. ¿Por qué? Porque no los puede entender. Porque es locura. Si alguien me ofende, yo lo mato. Esa es la ley del mundo. Me tiran una patada, le meto un pico, ¿no? O una lámpara le meto en la cabeza para que se calme y su cabeza se transforme en una lámpara. ¿Cómo le dicen ustedes? Que un lampazo, ¿no? Porque eso es lo que enseña el espíritu de este mundo, a vengarnos. ¿Y qué dice Dios? No venguéis los unos a los otros, sino dejad la venganza a Dios. Sí, pero pastor, pero parece que Dios no venga tan bien, le tengo que dar una ayudita, ¿no? Mejor le pincho para que Dios después puede obrar, ¿no? Y después tu adversario anda con 20 puntos en la costilla. No debemos vengarnos. Dios nos dice, tenemos que orar por los que nos maldicen, tenemos que bendecirlos, tenemos que amarlos, tenemos que hacerle un bien totalmente contrario. El Espíritu va a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra mente, y va a combinar, va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es un trabajo que Él va haciendo, es como un rompecabezas, va a modificar, va a regenerar, va a transformar nuestra mente cuando empezamos a vivir por el Espíritu de Dios. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora está hablando de otro hombre, el espiritual. ¿Quién es el espiritual? Aquel que ha confiado en Cristo. Aquel que tiene el Espíritu de Dios dentro de su corazón. Aquel que está viviendo hacia la madurez, está creciendo hacia una vida madura en Cristo. Ese es el espiritual. Ese es la clase de creyente que Dios usa para manifestar su gloria a este mundo. Satanás está contento con un cristiano mediocre. Uno que dice, ya voy a la iglesia porque ya tengo que ir, ya, ¿qué se va a hacer? Me invitaron, ya me voy. Pero ¿has venido con ganas esta noche? Así con ganas como para ver Alianza y la U. No sé. Tú, a propósito,
No, mejor no. Lo espiritual a lo espiritual, mantenémoslo ahí. En cambio, el espiritual, el creyente en Cristo, que está madurando en Cristo por medio del Espíritu, juzga todas las cosas. El creyente se va a preguntar, ¿cómo actuaría Dios? ¿Cómo actuaría Jesús en una situación? Me dicen para mentir en el trabajo. ¿Cómo actuaría Jesús? Me dicen para odiar a mis amigas en el colegio. ¿Qué tengo que preguntar? ¿Cómo actuaría Jesús? ¿Jesús odiaría a sus amigos? No, entonces si Jesús no lo hace, entonces yo tampoco. Oh, pero eres tonta. Ya seré tonta para ti. Pero Jesús no lo haría. Y eso va a cambiar el mundo, va a empezar a cambiar. El mundo va a empezar a ver creyentes convencidos de quién es Dios. Vamos a empezar a manifestar a un Dios verdadero a las personas. Y esto va a producir dos cosas. O nos van a odiar más o nos van a matar. Pero no nos van a aceptar. Pero Dios sí. El espiritual no es juzgado de nadie. Cuando nosotros andamos con Cristo, nadie puede juzgar nuestro andar. Nadie puede juzgar nuestras decisiones porque todo proviene del Espíritu y el Espíritu va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Va combinando, como dije antes, que pensamientos espirituales con palabras espirituales. Eso es lo que hace el Espíritu. Por eso nadie nos puede juzgar. Pero las personas van a juzgar cuando nosotros no actuamos como Dios. ¿Quién puede juzgar a Dios? ¿Quién puede decir, Dios, tú eres injusto? Dios, en mi situación yo creo que tú no has logrado tu plan. No. Nadie puede juzgarle a Dios. Y si yo camino y vivo con Dios, respiro, duermo, levanto con Dios, nadie nos va a poder juzgar. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿No es el Espíritu de Dios? ¿Quién instruyó a Jesús? Jesús es Dios. ¿Quién instruyó a nuestro Señor para que hablase palabras de lo que Él habló mientras estaba aquí en la tierra? Él es Dios. Y Pablo termina diciendo, nosotros tenemos que la misma mente de Cristo. La misma mente que estaba en Cristo está en nosotros. No seamos ignorantes. Podemos mejorar, podemos crecer. Es cuestión que nos demos cuenta de dónde estamos, de nuestro letargo espiritual, de que hemos estancado en nuestra vida por permitir que el espíritu de este mundo sea mi maestro. Y me ha estorbado, me ha estancado, me ha opacado de poder vivir una vida de gloria para Dios. El espíritu de este mundo me hace rebelde. Aunque yo escuche la palabra, igual no lo acepto. No es que no lo entiendo, sino no lo acepto. Y me pongo rebelde ante la autoridad de Dios, que es su palabra. Cuando Dios nos habla, tenemos que aprender a humillarnos y cambiar. Solo de esta forma, el Espíritu Santo puede obrar en corazones humillados. Al corazón humillado y contristado, no despreciarás tú, oh Dios. Recuerda. Pero Él da gracia ¿a quién? A los humildes. Mas a los soberbios, ¿qué hace? Resiste. Mira de lejos. Así que la única forma de acercarte a Dios es en humildad. Es con un corazón suave y decirle a Dios, Dios, perdóname porque no estoy viviendo una vida espiritual.
No estoy viviendo una vida conforme al Espíritu que tú me has dado. Dios, yo necesito cambiar. Dios, yo necesito del toque de tu Espíritu nuevamente en mí. Yo necesito cambiar el espíritu del mundo para el Espíritu de Dios, para que Él sea mi maestro. Dios, yo necesito abandonar la rebeldía. Dios, yo necesito abandonar el odio. Dios, yo necesito abandonar el pecado para poder caminar contigo. Dios, yo necesito de tu Espíritu. ¿Por qué no oramos hacia Dios en esta noche? Vamos a inclinar nuestras cabezas. Señor Dios, en esta noche, gracias por tu palabra. Y gracias una vez más por tu Espíritu Santo. Y gracias porque nos has dado la mente de Cristo para poder actuar correctamente, pensar correctamente, pensar espiritualmente en todo momento. Pero Señor, cuán habituados estamos a lo carnal. Cuán habituados estamos a pensar mundanamente. Y Padre, en esta noche necesitamos, Señor, de tu toque nuevamente en nuestras vidas. Limpia nuestros corazones. Perdónanos. Quita lo sucio, lo pecaminoso de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a humillar el espíritu delante de ti para recibir gracia en tu presencia. Así con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, hable con Dios. El Espíritu todo lo escudriña. Nada puedes esconder. Quizás has venido aquí en esta noche por primera vez y no conoces a este Dios que hemos hablado, a este Dios que te hemos presentado, a este Dios que quiere lo mejor para ti. ¿Sabes? Dios ha hecho algo tremendo para ti. Dios ha pagado a través de su Hijo Jesucristo el precio por tu pecado, para darte perdón, para darte una nueva oportunidad de poder vivir con Él para siempre en el cielo. Eso es lo que hizo Dios por ti, a través de Jesucristo. Pero tú tienes que venir a Jesús, pedirle perdón, creer en Él. Tú tienes que abrir tu corazón para que Él te muestre la necesidad que tú tienes de su salvación. Así que ahí donde estás sentado también, ore a Dios y dile: Señor Jesús, yo quiero tener el regalo de la salvación. Yo quiero tener el regalo de la vida eterna. Yo quiero tener a Jesús como mi Salvador. Entiendo lo que Él ha hecho por mí en la cruz del Calvario. Entiendo que Él pagó por mis pecados, sufrió mi condena. Entiendo que Él murió derramando su sangre para quitar mi pecado y resucitó de la muerte para darme vida eterna y perdón de pecados. Y en esta noche yo creo en Jesús y lo invito a mi vida para que me perdone y para que me dé vida eterna. Así de sencillo, pero hazlo de corazón. Dile: Dios, en esta noche yo creo en Jesucristo. Señor, toca a tu pueblo en esta noche. Toca a tu iglesia. Y ayúdanos, Señor, a caminar bajo tu bendición todos los días de nuestras vidas, hasta que estemos en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a cambiar el panorama espiritual en que vivimos. Ayúdanos, Señor, a salir de este fracaso tras fracaso. Y ayúdanos a caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, toca nuestras vidas para que podamos ser más santos, para que podamos ser verdaderamente hijos tuyos, viviendo bajo tu Espíritu Santo, su guía y su control.
Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda a calmar. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que Él te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que Él tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno